Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez del curso de Literatura. Hoy revisaremos las preguntas de la sesión de repaso. Vamos a comenzar con la primera pregunta. En este repaso vamos a hacer nuestro avance acorde al temario del curso, es decir, primero abarcaremos los temas de la primera semana, la segunda, tercera, así sucesivamente hasta la última semana, la que hemos revisado en la clase pasada. Por ejemplo, en la pregunta número 1 tenemos un tema de géneros literarios. Las preguntas de géneros son muy comunes en los exámenes de inicio de ciclo de la pre y también en los de final. Y en los exámenes generales es también uno de los temas más utilizados, empleados en las preguntas de los últimos años en el examen general de San Marcos. Entonces vamos a revisarlo con atención. La composición de poemas en verso o en prosa define al género lírico. Esto es incorrecto, ya que la lírica, en la composición de poemas en verso o prosa, no define al género lírico, ya que utilizamos la prosa y el verso también en la épica y en el género dramático. El poema como texto podría ser algo definitorio de la lírica, pero hay fragmentos de la épica, en las novelas, por ejemplo, que se denominan fragmentos, episodios líricos, que tienen una característica de sonoridad, una característica del empleo, del nivel connotativo del lenguaje, que también podría verse en la épica, por ejemplo. Hay fragmentos de la Divina Comedia, fragmentos de la Ilíada, que muy bien podrían ser líricos. Entonces, no es eso, no es la poesía, no es el uso de la prosa o el verso, no es el poema lo que define al género lírico. Lo que define al género lírico en la concepción clásica es la subjetividad que expresa el yo poético. Ese es el aspecto que define al lírico. El estudio de la psicología de los personajes forma el género dramático. No necesariamente. El género dramático se caracteriza por ser el género para ser representado. Entonces, el estudio de los personajes no es algo tan importante porque también se pueden estudiar personajes en la novela. Por ejemplo, Dostoyevsky, en su novela Crimen y Castigo, hace un minucioso análisis psicológico del personaje de Rodion Raskolnikov, por ejemplo. La narración y la descripción de sucesos caracteriza el género épico. Aquí nos dice no que define, sino que caracteriza, y eso es correcto. El diálogo de los personajes sobre un escenario define el género lírico. Sabemos que el género dramático es justamente eso. La representación de acciones mediante actores marca el género épico. Eso es de género dramático. Así que la opción es la C. Vamos ahora con otra pregunta. Tenemos un fragmento de la poeta argentina Alfonsina Storni. Revisemos. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres casta. La figura literaria empleada es, encontramos la repetición de la misma palabra, en este caso el pronombre en segunda persona, al inicio de los versos. Se configura así una anáfora. Vamos ahora con una pregunta de la segunda semana, en este caso una pregunta del teatro griego. La catarsis se produce cuando se muestran hechos violentos. Bueno, no necesariamente tienen que ser violentos, también podrían ser hechos que generen mucha pena, tristeza o piedad. Los hechos violentos por sí no generan la catarsis se genera a partir de una sensación fuerte que se produce en el espectador al ver las tragedias, lo luctuoso de los hechos. Así que no va. En las significaciones, la mímesis definía la visión trágica. La visión trágica no se define por la mímesis es la representación de los hechos pasados. Para los griegos, lo que ocurría en sus tragedias eran recreaciones de lo que había ocurrido en el pasado. Entonces, la mímesis no tiene que ver directamente con la visión trágica. La tragedia posee partes cantadas a la vez que dialogadas. En el caso de las tragedias clásicas de Esquilo, Sófocles, eso es verdad. Los integrantes del coro trágico se denominan corifeos. No, son coreutas los integrantes. Entonces, corifeo no, sino coreutas. Recordemos que corifeo es el solista. Los gastos de representación estaban a cargo del coreuta. No, están a cargo del corega. Corega es el que pasa
el cargo corre con los gastos de representación. Marcamos C. En la 4 tenemos el siguiente enunciado sobre Edipo Rey. Al darse cuenta que se suicida. El personaje que se suicida en Edipo Rey es Yocasta. Podría ser entonces la C o la E. Al darse cuenta que desobedeció a los dioses, o se casó con su hijo. Bueno, Yocasta no desobedeció a los dioses, sí se casó con su hijo, que es Edipo. Cuando ella descubre esta verdad, se suicida. Marcamos entonces en la 4, enano. En la pregunta número 5, revisamos una pregunta sobre Divina Comedia, un tema de la tercera semana. Tenemos que hacer esta pregunta de verdadero y falso, entonces. 5 enunciados y 5 posibilidades de verdadero o falso. A la mitad de su vida, el poeta Dante se pierde en el océano. No se pierde en el océano, se pierde en una selva oscura que alegoriza el pecado de su época. Durante su tránsito en el purgatorio, Virgilio es el guía de Dante. Bueno, Virgilio guía a Dante en el infierno y el purgatorio, eso es verdad. Los hombres pecadores son enviados al infierno como castigo. Bueno, en el caso de los hombres pecadores, debemos anotar que eso es verdad, que van al infierno como castigo, pero también van al purgatorio a purgar las penas, es decir, padecer una serie de suplicios para purificarse y ascender al paraíso. En el infierno también van los pecadores a ser castigados, pero sin esperanza. En el paraíso Dante es guiado por el gran poeta latino. Eso es incorrecto. El gran poeta latino se refiere a Virgilio, al guía de Dante. Y no es así, ¿no? En el caso del paraíso, Beatriz Portinari, la Donna Angelicat, es quien va a guiar a Dante por los 9 cielos del paraíso. El paraíso es el lugar de felicidad para las almas elegidas. Eso es verdadero. Entonces tenemos en la 5 la opción A. En la 6 tenemos una pregunta sobre la metamorfosis de Franz Kafka. En la metamorfosis de Kafka, la alienación del sujeto moderno se representa a través de la injusta dimisión de Gregorio Samsa. Samsa no va a dimitir en ningún momento. Samsa se transforma en un insecto de manera fantástica, absurda, y es, digamos, marginado por la sociedad oficial. A través de la violenta actitud del padre de Gregorio. Eso no define la alienación, se define la alienación del sujeto moderno a partir de el papá de Gregorio que se viste de ordenanza, a pesar de que ya está jubilado, sigue con su uniforme. Eso es una muestra de alienación, no su actitud violenta y machista. Transformación de Gregorio en insecto, esa es, ¿no es cierto?, la simbolización del sujeto moderno que, alienado por el mundo capitalista, se convierte en una máquina y se deshumaniza, una máquina de trabajar o de estudiar. En el caso de Gregorio Samsa, una máquina de trabajar, y se deshumaniza a tal grado que un día se transforma en insecto y de manera simbólica abandona su humanidad, porque ya la había abandonado al tener esta vida tan burocratizada. Persecución que sufre el protagonista, no lo persiguen, lo marginan nada más. Compasión hacia el hombre que trabaja, no, ambas, esta es la D y la E, son muy ligeras, no tienen una fuerza como la C. La opción C es directa a lo que nos pide el libro de la PRE y a lo que interpretamos de la novela. En caso de la D y la E, no hay una persecución en sí, sino una marginación. No se le persigue de diferentes lugares, no se le está acosando. Se le trata de dar en la espalda a Gregorio, como si fuera la parte fea de la casa. Compasión hacia el hombre que trabaja es muy vago. Así que marcamos C. Vamos con Crimen y Castigo, esta novela de Dostoyevsky. Recordemos que en Crimen y Castigo encontramos 2 niveles. Un nivel externo, donde encontramos una novela policial, encontramos todos los pasos del acto criminal, desde la concepción del acto criminal, la ejecución, la investigación posterior, la entrega, el juicio, hasta la época penitenciaria del culpable que ha sido condenado. Pero a un nivel interno, la novela se convierte en una novela ética psicológica, porque estudia la conducta del individuo en la sociedad y las motivaciones mentales de esa conducta. Entonces, en estos 2 niveles
vamos a revisar que uno de los temas importantes de la novela es el conflicto entre una ética, una moral intelectual, una moral antihumanitaria y una moral humana, humanitaria, que piensa en el bienestar de los demás seres humanos. Encontramos aquí en la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el móvil humanitario tiene relación con, continúa los estudios de derecho, no, porque lo móvil que mueve a matar a la anciana es justamente ayudar a su familia, más que todo. Antes de pensar en él mismo, piensa en los demás. Distanciar a Sonia de la prostitución. Él no conocía a Sonia cuando comete el crimen, la conoce después. Eliminar del mundo a un ser inferior, esto sería si fuera el móvil antihumanitario, no humanitario. Ayudar económicamente a su familia, esa es la principal motivación humanitaria. Y luego era ayudar también a los semejantes, a otros seres humanos desdichados. Pagar las deudas del padre de Sonia. No conoce a Sonia todavía cuando comete el crimen, así que marcamos D. Vamos ahora a literatura española. Recordemos que la primera obra que vamos a revisar es el primer monumento literario en castellano de todos los tiempos. Me refiero al poema de Mio Cid. Tenemos un fragmento del poema de Mio Cid. Aquí se manifiestan los infantes de Carrión. Este episodio corresponde al tercer cantar, a la afrenta de Corpes durante las cortes en Toledo. El Cid está demandando la entrega de sus espadas, la entrega de las riquezas que entregó la devolución de esas riquezas, porque las entregó a los infantes de Carrión, Diego y Fernando González, hijos del conde de Carrión, porque eran sus yernos. Y al reclamarle, también reclama el honor de sus hijas que han sido azotadas de manera injusta y pública. Ellos, los infantes de Carrión, ante este último reclamo, responden: de familia ilustre somos los infantes de Carrión. Hemos de casar con hija de rey o de emperador. Y no nos pertenecían hijas de simple infanzón. A vuestras hijas dejamos con derecho y con razón. Y hoy valemos más que antes, no menos, campeador. Bueno, es evidente el orgullo de estos hermanos que, siendo hijos segundones, es decir, futuros integrantes de la corte, no futuros condes de Carrión, ya que su hermano Azur González, el hermano mayor, iba a ser el conde de Carrión. Y aquí, bueno, se indican que son demasiado importantes, que van a casarse con las hijas de algún emperador, y con las hijas del Cid no les era adecuado estar casados porque eran hijas de un infanzón. Recordemos que el Cid es una categoría nobiliaria inferior a los condes y a los ricos hombres de la corte del rey de España. Él es un infanzón, es un noble de menor alcurnia, un noble de provincia, digamos, no de la corte. Pero gracias a su valía en batalla se ha convertido en un poderoso noble con muchas riquezas, feudos y caballeros a su orden. El Cid entonces ha logrado ascender por los méritos de la guerra. En la historia de la realidad española de la época, el Cid nunca casó a sus hijas con infantes de Carrión. Esta boda, esta situación que se da en la obra literaria es ficcional. La realidad es que las hijas del Cid se casan con los infantes de Navarra y Aragón, con hijos de los reyes de la Navarra y Aragón, que eran reinos cristianos, al igual que Castilla y León. Y esto es histórico. En la obra, a la parte final de la obra, después de haberse dado las cortes en Toledo, llegan los emisarios de Navarra y Aragón a pedir la mano de las hijas del Cid en segundas nupcias, algo que eleva el honor del Cid dentro de la obra. Claro que esta parte que vemos en matrimonio con los infantes es como para recalcar la rivalidad entre Castilla y León, porque estos infantes de Carrión son leoneses, son descendientes de los condes, y esta nobleza linajuda, de linaje antigua, de origen visigodo, está en conflicto con esa nobleza nueva de los caballeros, escuderos e infanzones de Castilla que tienen que ascender por mérito de la guerra, de alguna manera haciendo una rivalidad con estos nobles de mayor alcurnia y que no van a batalla y se quedan en las cortes durmiendo en sus laureles, digamos, ¿no? Con el tiempo Castilla va a absorber a León, avanzando los siglos de la Reconquista. Entonces, con esta introducción, este recuerdo, vamos a revisar la pregunta. El fragmento evidencia la rivalidad entre la nobleza linajuda y la honra del rey Alfonso. No tiene nada que ver. La corona de Navarra está al margen de este conflicto. La nobleza de los árabes no se ve en esta parte. La nobleza advenediza, el emperador no figura.
Advenediza se refiere a la nobleza castellana. Pues en Castilla, como acabo de mencionar, estaban los infanzones y los caballeros, como nobles. Bueno, y también estaban los escuderos. En cambio, en León, el otro reino, que también pertenecía al rey de Castilla, el rey de Castilla y León, tenemos al rey que está en su corte en León, a los condes y a los ricos hombres, los cortesanos, hijos de condes que no han logrado el título por ser hijos segundones, pero que les dan pues la posibilidad de estar en la corte y ser elegidos como generales, diplomáticos. Son nobles con mucha llegada al rey, con mucha influencia. Entonces el Cid está aquí, el Cid es un infanzón, ¿no es cierto? Y los hijos del conde de Carrión están en este sector. Entonces hay una rivalidad entre ambas castas nobiliarias, la de León y la de Castilla. Marcamos entonces con B de beso. Tenemos otra de las obras inmortales de literatura española, esta vez del Siglo de Oro, la novela El Lazarillo de Tormes, primera novela picaresca de la historia literaria española. Tenemos aquí un fragmento, es el inicio de Lazarillo de Tormes, es la parte del prólogo. Pues sepa, es el primer capítulo en realidad, no es el prólogo, ¿no? El prólogo es cuando se presenta, ¿no es cierto? Explica las razones, las motivaciones por las que va a escribir. Esta parte es cuando ya empieza el primer capítulo, empieza a narrar su vida. O primer capítulo, primer tratado, ¿no? Como le mencioné, son 7 tratados en el Lazarillo de Tormes. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro de Río Tormes, por la cual causa tomé sobrenombre. Es decir, por la causa, ¿cierto?, de haber nacido a las orillas del río Tormes, adopta el nombre de Lazarillo de Tormes, Lázaro de Tormes. Encontramos, muestra de formas de narrativa fantástica, no porque trata de mostrar un lugar conocido, muestra más bien el realismo de la obra, conocido por el público lector, este lugar. Existe de verdad el río Tormes, existe la aldea de Tejares. Evidencia la actitud heroica del narrador. Recordemos que el pícaro es considerado en lo contrario a un héroe, es considerado un antihéroe, no un héroe. Describe las costumbres de la aristocracia, no de clases medias y sobre todo populares. Presenta una sólida unidad argumental. Eso el fragmento no los presenta y no lo tiene, es más bien irregularidad argumental. Utiliza el estilo narrativo autobiográfico, eso es muy importante en la novela, es la opción E. Recordemos que la novela El Lazarillo de Tormes rompe con la tradición de usar el narrador en tercera persona, en el narrador del él, ¿no? Él nació en la aldea nació junto al río Tormes, sus padres son de la aldea de Tejares. No, acá decimos, yo me llamo Lázaro de Tormes, la primera persona. Y cuenta el mismo protagonista su vida. Por eso es una narración autobiográfica, retrospectiva, porque desde un punto de su madurez, de su adultez, te empieza a contar su vida de su niñez, hasta que llega al punto en que te está contando la historia. Por eso una narración autobiográfica de retrospectiva, ¿no? Que es una retrospección en su vida, y vuelve al punto de inicio en la parte final de la obra, una digamos, circularidad. Aquí está el prólogo de la obra, te empieza a contar su vida y da una vuelta hasta volver a la parte del prólogo. Este es el primer tratado, el segundo, el tercero, te va contando mientras va creciendo hasta el 7º tratado, y en el 7º tratado habla del mismo tema que empieza en el prólogo. Se une el 7º tratado con el prólogo, cierra el círculo. Bien, vamos ahora con la poesía y la narrativa del barroco. Recordemos que el barroco en el Siglo de Oro español se desarrolla durante el siglo XVII. Si bien es el siglo de crisis, decadencia de la Edad de Oro, todavía a inicio de este siglo, genios de la talla de Cervantes
Góngora y Quevedo hacían todavía extraordinarias muestras de calidad literaria con el castellano. Y hacia finales de este siglo, donde España estaba en total debacle, Calderón de la Barca todavía hacía pues, la literatura española llegar a niveles universales, como hizo un poco antes Cervantes con el Quijote. Me refiero a Calderón de la Barca con La vida de sueño, por ejemplo, una obra dramática inmortal universal, que hace este autor de la misma talla que Shakespeare y otros autores como Molière a nivel universal, no solamente español. Bien, revisemos entonces el barroco. Tenemos dos preguntas aquí, una sobre Góngora. Tenemos un fragmento de este famoso poema Soledad I, del estilo culterano de Góngora, de la etapa del poeta de la oscuridad o el ángel de las tinieblas. Recordemos que la Soledad I utiliza la estrofa denominada silva, a la manera de una selva. Los versos aparecen de manera desigual, uno de 11, uno de 7, uno de 11, otro de 11, otro de 7, me refiero a 11, los endecasílabos, y los de 7, los heptasílabos. Más que todo, la estrofa silva es una estrofa donde no hay un número fijo de versos. O sea, una estrofa puede tener 12 versos, en la otra 14, la otra 10, la otra 9, la otra 17, y así de manera irregular. Es la particularidad de la estrofa silva. Acá tenemos un fragmento de una estrofa, no está completa, por si acaso. Es un fragmento de una de las primeras estrofas de la Soledad I. Cuando ya el muchacho protagonista ha llegado a la orilla del mar desmayado, cogido del madero que le ha salvado la vida, la tormenta le ha desnudado, amanecido, está en la orilla, el agua, el mar se mueve, las olas, y él todavía dormido, y el sol empieza a aparecer en la playa. Es una fotografía este fragmento de la Soledad I. Del océano pues antes sorbido, y luego vomitado, no lejos de un escollo coronado de secos juntos, de calientes plumas, alga todo y espumas, hay hospitalidad donde halló nido de Júpiter ave. Bien, revisemos las opciones. Presenta el estilo poético de la corriente conceptista. El conceptismo corresponde a Quevedo, es otra escuela literaria. Este corresponde al culteranismo de Góngora, así que no sería. Destaca el uso de la figura literaria hiperbatón. Bueno, el hiperbatón es una figura que consiste en alterar el orden convencional de la sintaxis, y sí aparece mucho hiperbatón. Emplea la estrofa italiana, octava real, no, la octava real son 8 endecasílabos, no hay eso. Utiliza el tópico renacentista Beatus Ille, no aparece el Beatus Ille. Recordemos que los tópicos renacentistas pueden aparecer en la poesía culterana, no es algo prohibido, y aparecen, pero en este caso no lo encontramos el Beatus Ille en este fragmento. ¿Desarrolla el tema del amor pastoril? No, eso no se desarrolla aquí, así que marcamos la B de beso. En la 11 encontramos un fragmento sobre Quijote. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, es una novela con influencia, ahí nos piden la influencia. El denominado estilo cervantino está determinado por, el Quijote es una novela que corresponde al barroco, y el estilo cervantino corresponde a la mezcla de 3 variantes del lenguaje. ¿Cuáles son estas? Tenemos el lenguaje, el nivel narrativo del narrador, el lenguaje señorial, el que maneja Quijote, que es un hombre culto, y el lenguaje popular o coloquial que alardea Sancho. Esos son los 3 niveles que logran el estilo cervantino. Marcamos la A. Está muy fácil esta pregunta. Bien, hemos llegado a la pregunta sobre La vida es sueño, una de las obras dramáticas emblemáticas de esta literatura del siglo de oro. Encontramos un fragmento del diálogo de Basilio, el rey de Polonia, el padre de Segismundo. Yo, acudiendo a mis estudios, en ellos y en todo miro que Segismundo sería el hombre más atrevido y príncipe más cruel, y el monarca más impío. Y él, de su furor llevado, entre asombros y delitos, habría de poner en mí las plantas, y yo rendido a sus pies me había de ver.
En relación al fragmento anterior de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Las culpas del príncipe Segismundo son expiados mediante la traición. No encontramos una referencia al argumento respecto a esta afirmación. El príncipe afrenta a su padre, por ese motivo le ordena el destierro. No, el príncipe afrenta a su padre sí porque lo derrota en batalla, pero no lo destierra, lo perdona, una vez que lo ha vencido. Basilio, rey de Polonia, perdona a su hijo pese a las maldades que cometió. Primero el hijo perdona a su padre y por eso el padre decide también reconciliarse con él, así que no es así. Al final se cumple el vaticinio y Segismundo reina de manera cruenta. No es así, se vuelve un monarca o un príncipe muy considerado, muy moral, ético, no es la manera como se indica aquí. Va a ser un futuro gran rey, Segismundo al final de la obra. El rey Basilio explica el augurio que recaía sobre su hijo Segismundo, eso es verdad. Está explicando a sus sobrinos, Astolfo y Estrella, por qué motivo encerró a Segismundo de pequeño, guiándose de la astrología, del cual era seguidor el rey Basilio. Así que la respuesta es E. Vamos ahora con la pregunta número 14. Tenemos fragmento del poema 14 de los 20 poemas y de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote. Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado. Hasta te creo dueña del universo. Te traeré de las montañas flores alegres, copiúes, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Bien, revisemos las posibilidades. La imposibilidad de relacionar al hombre con la naturaleza, al revés, es la posibilidad de relacionarlo. Compara el cuerpo del ser amado con la urbe moderna. Eso no lo hace Neruda en este poemario. Metaforización de la naturaleza con el cuerpo de la mujer. Sí, hablamos de nácar soleado, por ejemplo, la primavera, los cerezos, como si una persona pudiera ser una estación y el cuerpo de la otra fueran los frutos como cerezos. El paisaje asociado a la lejanía de la amada, ¿no? Presencia de imágenes del vanguardismo decimonónico. No existe el vanguardismo decimonónico en el siglo XX. Marcamos C entonces. Bien, vamos ahora con un fragmento de uno de los cuentos de Rubén Darío, el rey burgués. Recuerden que el modernismo no solamente es poesía, sino también cuento y ensayo. Entonces, en la poesía, el cuento y el ensayo encontramos las tres manifestaciones importantes del modernismo hispanoamericano. Un fragmento de Rey Burgués, cuento que conforma el libro azul de Rubén Darío. Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los cisnes al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio. Tiririrín, tiririrín, avergonzado a las miradas del gran sol, ¿pasaba el rey por las cercanías? Tiririrín, tiririrín, había que llenar el estómago. Tiririrín, y el poeta de la montaña coronada de águilas no era sino un pobre diablo que daba vueltas al manubrio. Tiririrín. Podemos afirmar lo siguiente del artista a partir de este fragmento. ¿Rechaza lo vulgar y adopta la estética de aristócratas y filósofos? No. ¿Es denigrado por una sociedad dominada por el materialismo? Esa es la clave. Mundos exóticos, alejándose del pasado nacional, no se está, en este fragmento no se ve eso. ¿Es un ser egoísta que transforma la obra de arte en mercancía? No, el mundo capitalista, él no lo hace. ¿Halló protección y apoyo por mecenas? Eso era antes, en la época del modernismo justamente se critica que ya no se da esta situación, que apoyaba el arte sin necesidad de hacerlo una mercancía, como critica Rubén Darío. La B es la clave. Bien, vamos a revisar las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Encontramos 4 y una no es característica. La transculturación narrativa sí es. Recordemos que esta consiste en emplear técnicas narrativas, procedimientos narrativos de las vanguardias que provienen de narradores europeos o norteamericanos,
aplicarlas en la realidad hispanoamericana para narrar relatos relacionados con nuestra identidad. Eso es lo que es en transculturación narrativa. Está bien la aplicación de esas técnicas para expresar mejor nuestra idiosincrasia hispanoamericana. Experimentación lingüística, exploramos las posibilidades del castellano, eso sí también se da. Actitud cosmopolita, yo vivo en Hispanoamérica, pero mi literatura se va a basar en lo que se da en el mundo en este momento. No voy a cerrarme en mis fronteras. Narración objetiva, en donde no se explica las motivaciones de la acción de los personajes, también se ve. La linealidad del relato no se ve, porque hay la ruptura de esa linealidad lógica, cronológica del relato. Así que la clave es de, porque nos están pidiendo, excepto la que no corresponde como característica. En la 17 encontramos un fragmento del Reino de este mundo, de Alejo Carpentier, destacado integrante de la famosa nueva narrativa hispanoamericana en la etapa de la consolidación. Macandal, hecho un onguán del rito Radá, investido de poderes extraordinarios por varias caídas en posesión de dioses mayores, era el señor del veneno. En relación al fragmento anterior, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. La clave trata el tema de la esclavitud. Macandal es esclavo, pero no se menciona en ese fragmento. Manifiesta la tiranía la tiranía colonizadora. No hay una mención a ello. Predomina el enigma filosófico, más que filosófico, sobre lo fantástico. Abandona el real maravilloso, al revés, es real maravilloso. La novela es plenamente real maravilloso, o realismo mágico. Evidencia elementos míticos, sí. Se menciona elementos de la magia vudú, la religión que viene de África y se expande por la población afrodescendiente en las Antillas. Marcamos Edenano. La pregunta 18, entramos a literatura peruana. En relación al argumento de la obra Ollantay, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos. Revisemos. Por sus logros, Wilcauma es nombrado gobernador antisuyo. No, ese es Ollantay. Kosikovyur oye la Yaguasi con su hija Imasuma Ollantay. No, ella está prisionera hasta el final, en que Ollantay, avisado por su hija, la libera junto con Tupayupanqui. Ollantay evita el castigo de Pachacute y organiza una rebelión. Evade el castigo y organiza la rebelión, eso es verdad. La sublevación de Ollantay en el antisuyo dura muchos años, sí, más de 10 años. Rumiñahui logra capturar a Ollantay. En un primer momento fracasa, pero años después lo intenta otra vez con un ardid y lo vence. Lo derrota a Ollantay y lo toma prisionero. Marcamos entonces árbol. Seguimos con literatura peruana, que es otro de los temas claves del examen. Vamos a revisar entonces la pregunta 19. Tenemos un fragmento de esta comedia de costumbres, Ñacatita, de Manuel Asensio Segura Cordero. Juliana, ay, mamá. Rufina, mamá, sinvergüenza. Rufina, don Alejo, disculpe el atrevimiento. Alejo, madame, no se preocupe, total, tendré que conocer bien a su hija. Rufina, mira, el señor don Alejo dice que te ama y... Juliana, mamá, estás loca. Alejo, no, Juliana, es la verdad, yo te amo cuando por primera vez te vi. Juliana, agua, que este hombre se quema. De acuerdo al fragmento citado en la comedia Ñacatita, podemos deducir que Juliana se aliará con Ñacatita para rechazar a don Alejo. No, Ñacatita está a favor de don Alejo y esto tampoco se ve en el fragmento. O sea que es un enunciado contrario y tampoco se ve en el fragmento. Contrario al argumento y no se ve en el fragmento. Juliana se rebelará y no cumplirá el deseo de su madre. Ella está rebelándose desde ese momento y lo va a manifestar bastante. Don Alejo también se cuenta con la aprobación de don Jesús. No se menciona en el fragmento y es errada también porque Jesús está en contra de él. Don Alejo se terminará ganando el afecto y amor de Juliana. Eso no ocurre en la obra. Juliana terminará doblegándose a la voluntad de su madre. Eso no ocurre en la obra. Marcamos con B de beso. Vamos a revisar ahora un fragmento de los comentarios reales de los incas de Inca Garcilaso de la Vega. De las grandezas y prosperidades pasadas venían a las cosas presentes, lloraban a sus reyes muertos, enajenado su imperio y acabada su república, etc.
Estas y otras semejantes pláticas tenían los incas y payas en sus visitas, y con la memoria del bien perdido, siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo: Trocose no se reinara en vasallaje. ¿Qué rasgo de la obra del Inca Garcilaso de la Vega se evidencia en este fragmento? ¿Se describe la cultura y la religión? No. ¿Manifiesta un tono elegíaco? Bueno, leyéndola con atención es una opción. ¿Rechaza todo lo histórico? No. La rectificación de otros cronistas, en esta parte no se menciona eso. Su afán de reivindicar a su padre, esto pasa en la segunda parte, titulada Historia General del Perú. En esta primera parte no se ve. Este es un fragmento de la primera parte de la obra. Recordemos que son dos. Una es los comentarios reales de los incas y la otra es Historia General del Perú. La opción D corresponde a la segunda parte. Así que la clave va a ser la C, el tono elegíaco, que es uno de los bajos continuos de esta obra, es decir, un aspecto que se ve en toda la obra, siempre la pena, la queja por la pérdida de esa maravillosa Arcadia que era el imperio incaico en la versión del Inca Garcilaso, que sabemos que no corresponde con la realidad. Bien, vamos a revisar ahora literatura del siglo XX en Perú. La pregunta 21 marca la alternativa que completa correctamente la siguiente afirmación. El posmodernismo es considerado un periodo de tránsito porque se encuentra entre el neoclásico y la vanguardia, no, el romanticismo y la vanguardia, no, el costumbrismo tampoco, el modernismo y la vanguardia es la clave. El simbolismo no se da en el Perú como movimiento, solamente hay un otro simbolista que se une y que corresponde al posmodernismo, así que la clave es este de aquí, 21D. Recordemos que el posmodernismo es considerado el tránsito entre el modernismo y la vanguardia, o la etapa final del modernismo, como ya están empezando los cambios que la vanguardia va a sentar cuando aparezca con Trilce en el 22 de Cerro Vallejo. Vamos con la pregunta 22 a propósito del año 1922 que se publicó Trilce. Con respecto al posmodernismo, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Se concibe como el tránsito del vanguardismo al indigenismo? No, es el tránsito del modernismo al vanguardismo. La poesía es plenamente realista, aunque expresa ya una fatiga. No es plenamente realista, es plenamente modernista. En esta etapa, en la segunda década del siglo XX es plenamente modernista, pero está agotada. Se aprecia un desgaste de los modelos modernistas exotistas. Eso es verdad, hay un desgaste. ¿Es un periodo que abarca todo aquello anterior al modernismo? No, en la etapa final del modernismo, no anterior. ¿Los escritores expresan su afán por seguir modelos románticos? No. La respuesta es C, en la 22. Vamos con la 23. Poemas humanos de Cerro Vallejo se considera una obra del periodo de la poesía experimental y de compromiso político porque, empecemos del último, intenta difundir sus ideales a través de sonetos, paralelismos y oposiciones. No por eso, no por usar sonetos, que por cierto no usa más que un par de veces, va a darse pues esta etapa, no es la clave. Resalta la figura de los más necesitados, pero no se solidariza, sí se solidariza con su dolor, justamente ese es el error ahí, este es el error. Niega la posibilidad de ver al trabajo como fuente, sí se ve como fuente de desarrollo primigenio. Refiere la contradicción entre lo divino, representado por Dios, y lo humano. No menciona mucho a Dios, porque este es un poeta materialista dialéctico, y los comunistas tienen esa tendencia, y Vallejo la expresa en su poesía. No es muy preocupado del tema de la divinidad. Critica la injusticia social que genera la pobreza y el hambre en el mundo. Eso es verdad. Entonces la 23, árbol. Bien, revisemos ahora dos preguntas sobre el indigenismo peruano. Recordemos que aparece este indigenismo durante el gobierno de Leguía, en el segundo gobierno denominado oncenio, una época de efervescencia política, donde aparece el Partido Comunista del Perú y el APRA, de la mano de Mariátegui y de la Torre respectivamente. En este periodo hay un desmedido interés por el mundo andino y también por el indígena. Ciro Alegría y José María Arguedas representan la cumbre de esta evolución por el interés de la literatura por este mundo andino antes desconocido o despreciado. Recordemos que los antecedentes son en el siglo XIX,
Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner, con su actitud paternalista en una etapa denominada preindigenismo. El preindigenismo es una característica del realismo peruano decimonónico. Vamos con la 24. Con relación a la obra del mundo Sancho y ajeno de Ciro Alegría, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Al inicio de la novela, la comunidad de Rumi vive en un estado de paz, eso es verdad. Rosendo Maki acepta los sobornos del gamonal Álvaro Amenábar. Maki no es sobornado por la Amenábar, el sobornado es el abogado Bixmar Ruiz, que sí acepta los sobornos. Benito Castro sale de Humay con el deseo de conocer otras ciudades. Sale de Humay, no, sale de la comunidad de Rumi y conoce muchas ciudades, pero no sale de Humay de la hacienda, sino de la comunidad. Cuando Benito Castro defiende a Rumi, lo hace por medio de las armas. Eso es verdad, eso ocurre en la parte final de la obra. El Fiero Vázquez es un bandolero, eso es verdad, al servicio del gamonal Amenábar, eso es mentira, eso es falso. Él no está al servicio de Amenábar, más bien está en contra de Amenábar y apoya a los comuneros de Rumi. 24 entonces, con B de beso. Vamos con la 25. Con respecto a la obra Los ríos profundos de José María Arguedas, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Es un bayu? ¿Simboliza la violencia en el internado? No, representa la armonía, el equilibrio del mundo andino. ¿El viejo se preocupa por la vida de los colonos y los respeta? No, el viejo es un desalmado explotador de los colonos. ¿El abuelo de Ernesto deja al joven en un colegio de Abancay? No, el padre deja a Abancay, en el colegio internado de Abancay a su hijo Ernesto. El papá, no el abuelo. En las alegres chicherías se interpreta música criolla costeña. No, en las chicherías se ve música andina, arpa, violín, guitarra y charango. Doña Felipa representa el símbolo maternal para Ernesto. Sí, la líder de la rebelión de las chicherías es un símbolo maternal para Ernesto. 25, enano. Revisemos ahora dos preguntas sobre la poeta Blanca Varela, una de las novedades en el nuevo prospecto, en el nuevo temario de literatura. Revisemos. De los siguientes versos citados de Las cosas que digo son ciertas, del libro Canto Villano, de Blanca Varela, ¿qué característica de su poesía se desprende? Sé que estoy enfermo de un pesado mal, lleno de un agua amarga y de una inclemente fiebre que silba y espanta a quien la escucha. Mis amigos me dejaron, mi loro ha muerto ya, y no puedo evitar que las gentes y los animales huyan al mirar el terrible y negro resplandor que deja mi paso en las calles. He de almorzar solo siempre. Es terrible. Vemos que Blanca Varela, si bien en muchos de sus poemas resalta la condición femenina de un yo poético, en este caso no lo hace. En algunos poemas ella emplea el yo poético masculino y eso pues no es común en su poesía, pero sí está presente. Revisemos las posibilidades. El uso de imágenes preciosistas de rasgos modernistas, no, ella usa lo cotidiano, no tiene que ver con lo preciosista o lo modernista. Una mirada escéptica con cierto pesimismo y nihilismo, no creer en nada. Eso puede ser. Solidaridad con el sufrimiento del pobre y la familia, no se menciona eso. Románticos por la idealización de la naturaleza, no hay eso. Expresión tierna y sencilla en la vida de provincia. No se menciona la vida de provincia aquí. Lo demás sí es correcto, pero la vida de provincia no lo es. La mirada escéptica, pesimista y descreída de. Como podemos apreciar en esta pregunta, la opción D, el uso de la palabra rigurosa y la brevedad del verso, es una característica emblemática de la poesía de Blanca Varela. Tras la rosa, sombra. La rosa representa la belleza, la vida, el esplendor, y la sombra metaforiza la muerte. Y es un tema pues que aparece siempre, es un tema, un motivo literario de todos los tiempos, la vida y la muerte. Pero aquí, en 4 palabras, Blanca Varela nos hace recordar, usando metáforas, que ese tema es omnipresente, que después de la belleza, el disfrute, el goce, los sentidos, el aroma de la flor, el color, viene el momento de la destrucción, el aniquilamiento, el acabamiento, la oscuridad. Es muy profundo y en 4 palabras, ¿no? Encontramos entonces la brevedad, la concisión
la palabra rigurosa en el verso. Vamos ahora con un fragmento de Por las azoteas de Julio Ramón Ribeiro. ¿Qué particularidad de su estilo se encuentra en este fragmento? Solo vi un cuadrilátero de tierra humedecida. La sillona, desarmada, reposaba contra el somier oxidado de un catre. Caminé un rato por ese reducto frío, tratando de encontrar una pista, un indicio de su antigua palpitación. Cerca de la sillona había una escupidera de loza. Por la larga farola, en cambio, subía la luz, el rumor de la vida. Asomándome a sus cristales, vi el interior de la casa de mi amigo, un corredor de losetas por donde hombres vestidos de luto circulaban pensativos. A ver, encontramos, ¿qué particularidad? Una confluencia entre la oficialidad y marginalidad. Esto es típico de la narrativa de Ribeiro, pero no aparece en este fragmento. Expresión confesional con rasgos existencialistas. Esta es una característica de Blanca Varela, ¿no? De Ribeiro del todo, y no se ve en este fragmento tampoco. Recurre a la descripción minuciosa del ambiente urbano. Esa es la clave. Uso de coloquialismos, no se ve, no se lee. Narración experimental, no. Ribeiro no es afecto a usar este tipo de literatura de experimentación técnica. Encontramos una descripción minuciosa de lo urbano. Eso sí es característico de Ribeiro. Vamos ahora, estudiantes, con una pregunta sobre Mario Vargas Llosa y su narrativa, en este caso sobre la famosa novela La tía Julia y el escribidor. Del fragmento de La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa, ¿qué particularidad de su obra narrativa podemos hallar? En ese tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharán, en Miraflores. Estudiaba en San Marcos, Derecho, creo, resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque en el fondo me hubiera gustado más llegar a ser un escritor. Tenía un trabajo de título pomposo, sueldo modesto, apropiaciones ilícitas y horario elástico. Director de informaciones de Radio Panamericana. Consistía en recortar las noticias interesantes que aparecían en los diarios y maquillarlas un poco para que se leyeran en los boletines. En esta pregunta encontramos el narrador pues, de uno de los dos relatos de esta novela, La tía Julia y el escribidor. Es el relato principal, narrado por un narrador en primera persona, que es un alter ego de Mario Vargas Llosa en esa juventud de los 18 años. Cuando conoce a Julio Urquidi, bueno, en la historia real también se refleja en la novela, conoce a la boliviana Julio Urquidi de 30, que se había divorciado de su tío, del tío de Vargas Llosa, de mujer divorciada, y se enamoran y se van a casarse con ella. Esa es la historia principal de la novela. Hay otra historia que se entremezcla, se entrecruza con esta, que son las novelas, las radionovelas del escribidor Pedro Camacho, que es un escritor de novelas, de radionovelas boliviano, que es contratado por Radio Panamericana para, digamos, producir estas radionovelas que en aquel entonces eran el boom de los medios masivos, no había televisión, recuerden. Entonces, la radionovela era la manera típica de melodrama popular que la gente escuchaba de manera masiva. Entonces encontramos aquí al narrador, al alter ego de Vargas Llosa, narrando el inicio de la novela. 29. La utilización de diferentes tipos de lenguaje, no se encuentra eso aquí. Dicotomía entre el mundo oficial y marginal, eso aparece en la narrativa de Ribeiro, ¿no? De Vargas Llosa tanto, y aquí no aparece para nada. La linealidad de relato y narrador omnisciente no son características de Vargas Llosa. Estoy mencionando que este relato, que debe ser lineal, inicia cuando el chico cuenta quién es y luego cómo conoce y se enamora de Julio Urquidi, la tía Julia, está interrumpido por las narraciones de las radionovelas de Pedro Camacho. Entonces no habría una correspondencia. No hay una linealidad, hay más bien un entrecruzamiento de historias. El narrador de omnisciente tampoco. Este es un narrador en primera persona, que deja a veces en duda al lector sobre datos que da, porque no te dice todo. El carácter realista al describir tal cual el mundo. El realismo es clave en la obra de Vargas Llosa. La recurrencia a personajes fracasados en la vida, eso es de Ribeiro. La D, porque, como mencioné, esta obra habla de Miraflores, habla del centro de Lima, el diario, Radio Panamericana existía en la realidad hasta ese tiempo, y luego viene la televisión, Canal Panamericana de Televisión, justamente con ellos trabajaba Mario Vargas Llosa en su juventud.
Es una novela autobiográfica que en casi todo lo que se menciona corresponde con la realidad real, porque hay también una realidad fantástica, ficcional. Esta corresponde a la realidad real en muchos aspectos. De manera curiosa les comento que cuando Vargas Llosa publicó esta novela, ya se había divorciado de Julia Urquidi. Estuvieron casados 8 años, luego Mario Vargas Llosa se divorció de ella y se casó con Patricia Llosa, con la que tuvo 3 hijos, justamente la prima Patti, ¿no? En este caso, su prima cercana. En este caso, cuando publica a la tía Julia El Escribidor, la tía Julia, ya una señora pues mayor, decide publicar un libro corrigiendo lo que Vargas Llosa había errado, diciendo lo que Varguitas no dijo. Ese es el título del libro de ella. Obviamente aquí el tema de la ficción y la realidad pues genera muchos inconvenientes y desentendidos cuando se juega tanto con la autoficción, cuando hacer ficción con la vida propia de uno. Ahí Vargas Llosa pues le corrigieron lo que no puso y se hace un poquito más de anécdota literaria esta novela tan importante de la tía Julia El Escribidor, de una etapa ya posterior a su etapa de mayor experimentación, que corresponde a las 4 grandes novelas del inicio de su obra, que son pues La ciudad de los perros, La casa verde, Conversación en la catedral y La guerra del fin del mundo, la tetralogía clásica de Vargas Llosa. Después ya viene este tipo de novelas donde ya coquetea con los medios masivos, con otro lenguaje, como es La tía Julia y El Escribidor. Vamos ahora con una pregunta sobre este cuentista, este narrador, este novelista, Edgardo Rivera Martínez, que ha entrado al prospecto y muy merecido lo tiene este narrador todavía que nos acompaña en la actualidad, está vivo, el gran Edgardo Rivera Martínez. Vamos a revisar un fragmento, una pregunta sobre su cuento ganador del premio de las 1000 palabras de la revista Caretas, Ángel de Ocongate. Respecto al cuento Ángel de Ocongate, de Edgardo Rivera Martínez, ¿qué rasgo distintivo encontramos de su narrativa? ¿Quién soy yo, sino apagada sombra en el atrio de una capilla en ruinas, en medio de una puna inmensa? Por instantes silba el viento, pero después regresa todo a su quietud. Hora incierta, gris, al pie de ese agrietado inmafronte. En ella es más ansioso y febril mi soliloquio, y cuán extraña mi figura. Ruptura del orden cronológico que demanda el lector activo, ¿no? No se encuentra esto necesariamente, ¿no? En el fragmento al menos. Utilización del narrador objetivo, no es un narrador en primera persona. Bastante, claro, hay frustración, pero no es un narrador confesional más bien. No es objetivo que solamente describe movimientos, acciones exteriores, sino describe también cómo se siente él. Narrador omnisciente, no, porque es primera persona. Y la puna no es un lugar exótico, la puna es parte de la realidad peruana. Concretamente realista, sin alusiones a aspectos fantásticos. Sí hay aspectos fantásticos aquí. ¿Está bien? En el cuento y en el fragmento también. Preferencia por personajes solitarios en busca de su identidad. Esa es la clave. Recordemos que el protagonista de Ángel de Ocongate es un danzante ave danzante que escapaba, salido de un muro, de un mural, y que va a encontrar al final su origen al encontrar el mural sin él en la imagen de la pared. Esto es fantástico y la búsqueda de la identidad también aparece en este cuento. Bien, alumnos, hemos llegado así al final del repaso. Terminamos así el ciclo de literatura en este curso virtual, en este ciclo virtual, y les deseo mucha suerte en los exámenes venideros y conmigo será hasta una nueva oportunidad.